¿Te has preguntado cómo resolver una ecuación de primer grado? Pues entonces, mírate este video. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Hermes Explica. Por favor, antes de que continuemos con el tema del video del día de hoy, regálanos un like en este video y en los demás videos que hemos subido y por favor suscríbete al canal de YouTube. Bien, hablemos del tema. Anteriormente habíamos subido lo que es expresión algebraicas y lenguaje algebraico. En esta ocasión vamos a hablar de cómo resolver una ecuación, pero antes de eso debemos de saber y diferenciar lo que es una expresión algebraica y una ecuación. Tenemos lo que es dos ejemplos. Uno es de una expresión algebraica y el otro es una ecuación. Vamos a ver las similitudes y las diferencias que hay en cada uno de ellos. Lo primero que tienen en similitud es que tienen elementos casi iguales, como podría ser un coeficiente, como podría ser la literal, como podría ser los signos. Pero hay un elemento y que es lo que primero que diferencia a uno de los dos, que es el signo de igual. El signo de igual, si se dan cuenta, es la diferencia más importante dentro de estos dos ejemplos que tenemos acá. El que no tiene el signo de igual, o sea, el 3x más 15, este es solamente una expresión algebraica, porque no está igualada. Entonces, el 3x más 15 igual a 25, solamente por estar igualada, ya nada más por eso es una ecuación. ¿Qué otra diferencia tienen? Pues bien, que en el primer ejemplo que tenemos, te dice 3x más 15. El x puede ser cualquier número, ¿sí? Porque yo no conozco el número x. Sin embargo, en el segundo ejemplo, ya te está dando nuevamente, porque está igualada, ya te está dando un resultado, que es 25. O sea, hace que ese x tiene un valor específico. ¿Y cómo vamos a conseguir ese valor específico? Pues con ayuda de una solución. Tenemos nosotros que aplicar diferentes procesos que me ayuden a solucionar esa ecuación. Entonces ya con esto sabemos que el primer ejemplo es una expresión algebraica y el segundo ejemplo es una ecuación. Y ahora, ¿cómo sabemos que es una ecuación de primero o segundo grado? Pues bien, por el exponente de la literal. Mi literal tiene un exponente, aunque no lo vemos, pero ese exponente es a la 1. Por lo tanto, es una ecuación de primer grado. Analicemos este ejemplo y veamos si es una expresión algebraica o si es una ecuación. Pues bien, sabemos que es una ecuación porque está igualada. Así de fácil. Otra razón que hay que analizar es si es de primero o de segundo grado. Pues ya quedamos que lo que nos va a indicar es la literal, o como le llamamos también incógnita, o como le llaman a veces variable. Esta, como no tiene su exponente expresado, en automático está a la 1, por lo tanto es una ecuación de primer grado. Y lo último que tenemos que analizar es un nuevo elemento que se incluye dentro de mi ecuación, que son los miembros. ¿Y cómo sabemos qué es un miembro? Pues bien, el miembro está separado por el signo de igual, es decir, que las ecuaciones normalmente tienen dos miembros. El primer miembro sería el que está expresado como 3x más 15, este sería mi primer miembro, y el segundo miembro estaría expresado como 2 más 13. Pues bien amigos y amigas, como ya hemos visto qué es una ecuación y la diferencia entre expresión algebraica y ecuación de primer grado, pues vayamos ahora a explicar cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Vamos a ver el primer método. El primer método yo le llamo el método de la balanza. ¿Por qué de la balanza? Porque lo que yo hago en el primer miembro, o sea, sumar, restar, dividir o multiplicar, si yo lo aplico en el primer miembro, que el primer miembro dentro de este ejercicio es x más 10, se lo tengo que también aplicar al segundo miembro, que viene siendo el puro 20. Vamos a ver, yo tengo que dejar entonces, con el método de la balanza, tengo que dejar a esa incógnita variable o literal totalmente sola. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese más 10? Entonces, ese más 10 le voy a aplicar una operación contraria, que sería la contraria de la suma, sería la resta. Entonces, para poder quitar ese más 10, yo voy a restar dentro de mi primer miembro, le voy a restar menos 10. Por lo tanto, del segundo miembro también le voy a tener que restar 10. Si nos damos cuenta, ahora yo más 10 le quito menos 10, me dejaría solamente a x, x igual, pero a 20 yo le resto 10,
me daría 10 positivo. Y ese sería el resultado de mi ecuación, x igual a 10. Hagamos este nuevo ejercicio. Te dice 2x más 5 igual a 15. Vamos a resolverlo nuevamente con el método de la balanza. Lo primero es que tenemos que dejar solos al 2x. Entonces, ese más 5 vamos a tener que quitarlo con su operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de más 5? Pues la operación contraria es resta. Y como tenemos que quitarlo con su mismo valor, o sea, su valor absoluto, es más 5, le voy a quitar 5 del primer miembro, pues entonces también yo voy a quitar del segundo miembro lo que quité del primero. Quedamos que ese es el método de la balanza. Lo que yo haga dentro del primer miembro, también lo voy a hacer dentro del segundo. Si yo ya quité 5 del primer miembro, ahora voy a quitar 5 del segundo miembro. Pues veamos que 2x aún no lo voy a trabajar con nadie. Por lo tanto, el 2x lo bajo tal y como está. El más 5 ya lo voy a trabajar con el menos 5 dentro del primer miembro. Por lo tanto, más 5 menos 5 nos daría 0. Ya no tiene caso ponerlo. A 15 del segundo miembro le voy a restar 5. Por lo tanto, me daría 10. Y de esta forma, yo ya trabajé lo primero. Vayamos ahora a lo segundo. Lo segundo es que yo tengo que quitar ese 2 coeficiente, porque quedamos que debe de quedar solo la x, la literal. Entonces, con su operación contraria, yo voy a tener que eliminar ese 2. El 2 recordemos que está multiplicando, porque se lee como el doble. Entonces, como está multiplicando, su operación contraria sería dividir. Por lo tanto, el valor absoluto y contrario del 2 que está multiplicando sería un 2 dividiendo. Entonces, este 2x yo lo voy a tener que dividir entre 2. Por lo tanto, si yo voy a dividir del primer miembro sobre 2, voy a dividir también sobre 2 el segundo miembro. De esta forma, 2 entre 2 me da 1. Sería 1x igual a 10 entre 2 del segundo miembro me daría 5. Y analicemos que el 1x es una forma de representarlo y estaría correcto, pero la forma ideal para representar esto es que sabemos que el 1 ya no se tiene que representar, porque si yo coloco el x solito, tiene el valor del coeficiente de 1. O sea, hace que este 1 no es necesario colocarlo, y sería x igual a 5. Cualquiera de estos dos resultados es correcto, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido, pero yo les recomiendo que traten de representar siempre de la segunda forma. Ya hablamos de cómo resolver ecuaciones de primer grado con el método de la balanza. Ahora vamos a hablar con el segundo método. El segundo método yo le llamo el método de operaciones contrarias directas. Entonces vamos a verlo. Bien, ¿por qué se le llama método de operaciones contrarias directas? Porque al fin y al cabo tú vas a ir cambiando del primer miembro al segundo. El más 5 me está estorbando. ¿Por qué me está estorbando? Porque quedamos que debe de quedar solo el x y comenzamos con el más 5. Entonces vamos a ver que su operación contraria del más 5 ya quedamos que es el menos 5. Por lo tanto, el 2x se va a quedar solo y lo vamos a igualar a 15. Sin embargo, este más 5, ¿sí? Yo lo voy a pasar al segundo miembro y va a pasar con su operación contraria. Y la operación contraria de más 5 sería menos 5. Por lo tanto, 15 menos 5 nos darían 10. El 2x yo lo dejo tal y como está. Ahora bien, el 2, recordemos que está multiplicando. Y yo debo de dejar solita la x. Por lo tanto, dejo a la x y el 2, que estaba multiplicando, lo voy a pasar del otro lado del miembro. Que sería entonces 10 entre 2. ¿Y por qué entre 2? Porque recordemos que yo lo tengo que pasar con su operación contraria. Acá estaba multiplicando, entonces su operación contraria es que pasa dividiendo. Y por último sería x igual a 10 entre 2, 5. Y ese sería mi resultado. Pues bien, amigos y amigas, esos fueron los dos métodos que yo recomiendo para trabajar las ecuaciones de primer grado. ¿Cuál es el mejor? El que tú gustes, el que tú domines, el que tú prefieras, el que se te haga más sencillo. Bien, el segundo y el primero están muy relacionados, ¿eh? De hecho,
son casi lo mismo. Nada más que la diferencia es que en uno tú vas a trabajar con un razonamiento del por qué y con el otro, o sea, el segundo método, tú ya lo estás haciendo más directo, más mecánico. Cualquiera de los dos métodos, mientras sea para ti el más funcional, será el correcto. Amigos, amigas, si tienen alguna otra duda o desean que hagamos algún otro tipo de video, déjalo en la caja de los comentarios. Si quieres que te enseñe a comprobar ecuaciones de primer grado, también escríbeme en la caja de comentarios. Sería todo por hoy, amigos y amigas. Si eso es todo, entonces Hermes te explica.